Ahora vamos a empezar a hablar sobre la verminosis gastroentérica de los rumiantes. Y vamos a hablar sobre la familia Trichostrongilidae, haciendo énfasis en Hemoncus contortus, también denominado como gusano en palo de barbería. También vamos a encontrar a Mesistocirrus, a Ostertagia, a Coperia. En el caso de Ostertagia, este también es denominado como gusano café. Y vamos a hablar también de Trichostrongylus. Em, Estos primeros 5 géneros van a pertenecer o van a localizarse en el abomaso de los animales, y Nematodirus va a localizarse en intestino delgado. Cabe aclarar que también Coperia y Trichostrongylus puede localizarse tanto en abomaso como en intestino delgado. Así que hablando de la epidemiología de estos parásitos, tenemos que son sumamente comunes, va a afectar sobre todo la absorción y va a ocasionar pérdidas de sangre porque algunos parásitos van a ser hematófagos, como en el caso de Muncus contortus. Va a afectar animales jóvenes, sobre todo menores a 6 meses de edad, afectando su conversión alimenticia y el crecimiento, es decir, puede llegar a generar subdesarrollo. Va a afectar a la digestión, alcalinizando el pH del abomaso. Aquí cabe recordar que el abomaso es el estómago verdadero de los rumiantes, por lo tanto, hace un papel muy importante al momento de la digestión. Además que la inmunidad de este tipo de parásitos suele ser gradual y no estéril, es decir, va a ser muy lenta, de poco a poco, y no va a acabar con la totalidad de los parásitos. Además que los adultos generalmente actúan como portadores de estos parásitos. Así que hablando un poco como tal ya de la verminosis gastroentérica, tenemos diferentes presentaciones. La forma aguda y la forma sobreaguda van a presentarse como brote, es decir, van a tener una alta mortalidad. También tenemos una forma crónica asociado generalmente a una carga parasitaria baja. Por lo tanto, en algunos aspectos ecológicos de los hospederos encontramos que son muy susceptibles a aquellos animales entre 6 y 8 meses generalmente, y la inmunidad va a estar dependiente de la retroalimentación. Es decir, vamos a hablar de una premunidad en la que la carga parasitaria baja va a mantener activa esta inmunidad, por lo tanto va a evitar infecciones posteriores más grandes. Va a estar asociado a sistemas extensivos por lo mismo de que este tipo de parásitos se asocia a los tropismos o a la larva 3 activa. Está asociado también a densidad de población sumamente elevada, sobre todo en el caso de los bovinos, más bien pequeños rumiantes, donde el pastoreo es sumamente interesante, o es más bien es un factor sumamente vital para la proliferación de estos animales, estos parásitos. Y tenemos aquí que la genética y la nutrición de los animales va a ser algo sumamente importante. Y aquí lo vamos a representar de una manera gráfica, en donde este tipo de resistencia se atribuye a una gráfica de distribución normal, de tal manera que los animales con una infección aguda van a ser en pequeña cantidad, al igual que los animales que van a ser resistentes. Sin embargo, los animales con una infección crónica son en su mayoría em, los sobresalientes y suelen ser los que perduran. Esto es debido a que la resistencia se va a deber a un gen recesivo. En cuanto a la epidemiología del parásito, tenemos que son sumamente prolíficos, que es prolífico aquí, 2000 a 2500 huevos por día, son hematófagos, van a tener sinergias con otros parásitos, ya lo dijimos, en este caso pues
Moncus contortus, Mesistocirus, Ostertagia, Coperia, Nematodirus, Trichostronchylus puede ser asociado con Toxocara vitulorum, con Escarjavinema ovis, con Strongyloides, perdón, con Trichuris, con Esophagostomum, con Cavertia, entre otros. Va a tener también un fenómeno de la hipobiosis, donde vamos a encontrar aquí una gráfica o una cierta secuencia de eventos que va a ser común en estos parásitos. Tenemos la alza de la primavera, la autocura y la resistencia a la desparasitación. Así que vamos a hablar en primer lugar de la hipobiosis. ¿Qué es esta hipobiosis? Bueno, es cuando las larvas van a detener su desarrollo como larva 4, ¿va? Esto es debido a la exposición de las larvas a bajas temperaturas, es decir, que se pueden encontrar en el intestino delgado o abomaso, encontrándose de manera normal. Sin embargo, ocurre un descenso sumamente drástico, no sé, suponiendo que entramos en invierno, ocurre un descenso de la temperatura, por lo tanto, las larvas van a entrar en un fenómeno de hipobiosis, van a detener su desarrollo. Estos también, o esta hipobiosis puede ser asociada inclusive a cambios en la calidad de alimento y la cantidad del mismo, por ejemplo, de alimentos secos, piensos, por ejemplo, a alimentos más jugosos, más frescos, que pueden llegar a generar esta hipobiosis. Además, podemos hablar de forma muy general que la hipobiosis es un fenómeno benéfico tanto para el parásito como para el hospedero, pues el parásito no se alimenta durante ese tiempo y el animal este, pues evita esta carga energética que es el parásito. Por lo tanto, podemos llegar a hablar de un fenómeno benéfico, entre comillas. Este fenómeno hipobiótico puede durar hasta 8 meses y puede llegar a coincidir con la gestación en algunas especies como los ovinos y va a afectar gradualmente la salud de los animales. Por lo tanto, aquí vemos que este fenómeno benéfico puede llegar a mm, depender y puede llegar a tener alguna controversia. Una vez que se da este fenómeno hipobiótico, vamos a entrar a la alza de la primavera. ¿Qué es esto? Esto sucede cuando las condiciones medioambientales mejoran, por ahí de abril-marzo generalmente, donde ocurre una relajación del sistema inmune y también puede llegar a ser activada por estímulos hormonales como lo es la prolactina y se sincroniza con animales jóvenes. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la alza de la primavera mejora las condiciones medioambientales, las larvas hipobióticas dejan de ser hipobióticas, se desarrollan de larvas 5 y luego adultos. Estos adultos van a empezar a proliferar en gran cantidad y van a empezar a producir una gran cantidad de huevos. Posteriormente, ya que estos adultos empiezan a proliferar en una gran cantidad, empieza a haber un exceso, de tal manera que se da un fenómeno de autocura. ¿Qué es esto? Esto habla de que el animal por sí solo va a eliminar los excesos de parásitos de su tracto intestinal y se va a encontrar en individuos inmunocompetentes. Por lo tanto, en aquellos animales inmunodepresivos podemos encontrar que esta carga parasitaria sumamente elevada puede llegar a costarle la vida a los animales. Está asociado a el restablecimiento nutricional, es decir, generalmente en épocas de invierno, otoño, el alimento suele escasear, por lo tanto, cuando se da la alza de la primavera, cuando se da todo este fenómeno de mejoramiento medioambiental, el alimento también suele ser mejor, los animales suelen comer mejor, por lo tanto, se da un restablecimiento nutricional, propiciando a que el sistema inmune sea reactivado. Y esta autocura va a eliminar, como dijimos, el exceso y nos va a dar un fenómeno de premunidad.
donde hay una carga parasitaria sumamente baja. Y por último, bueno, por otro lado, vamos a hablar de lo que es la resistencia. Esta resistencia es causada a raíz de que el parásito no se muera con la dosis de antiparasitario que estemos brindando. ¿Por qué? Por a lo mejor subdosificación, que brindemos menos de lo adecuado, por repetir siempre el mismo principio antiparasitario, por mal manejo, por productos de dudosa de procedencia. ¿Va? Entonces vamos a hablar ahora de la fase infectante, que ya dijimos que es una larva 3 activa. Y en el caso de nematodirus, la fase infectante va a ser una larva 3 pasiva, que a partir de 45 días se da la fase larva 3 activa, por lo tanto se convierte en esta fase infectante. Además, está asociado a tropismos, como ya lo dijimos, teniendo aquí algo muy importante, y es que el 80% de la población de las larvas 3 se va a encontrar abajo de los 20 centímetros del pasto. ¿Va? La epidemiología en el humano podemos llegar a asociarla con el sistema de pastoreo, asociado a sistemas extensivos y al manejo desparasitario de mala manera, ya que se supone que se debe desparasitar solamente para un género taxonómico, sino no contra, en este caso, 13 que deben estar involucrados en esta verminosis gastroentérica. ¿Qué impacto tienen estos parásitos? Bueno, como dijimos al principio, pueden presentarse como brotes, perdón, con una alta mortalidad. Podemos afectar la conversión alimenticia, puede llegar a haber subdesarrollo, puede haber un incremento en el gasto por una mala desparasitación, y toda la población puede estar involucrada, desde adultos hasta jóvenes. Entonces, vamos a hablar ahora del ciclo biológico. En el ciclo biológico tenemos una liberación de huevos que va a estar dependiente del ambiente, es decir, depende de los tropismos del el clima. Estos huevos van a caer en un medio propicio adecuado. Se va a dar la larva 1 activa. Después va a comer bacterias y va a mudar a la larva 2. La larva 2 va a mudar a la larva 3 y esta larva 3 va a retener la muda, como pasaba en los ancilostomátidos, de tal manera que va a provocar los fenómenos que ya dijimos anteriormente de el desplazamiento vertical y horizontal, ¿va? Y se va a encontrar en el intestino delgado o abomaso. Ya dijimos qué especies pueden estar ahí. Aquí, en el intestino delgado o abomaso, se va a desarrollar la larva 4, posteriormente la larva 5 y por último la fase adulta. Y aquí recordemos que la fase larvaria 4 puede llegar a entrar en un fenómeno hipobiótico, pasando por la alza de la primavera, la autocura y por último pues una premunidad. ¿Va? Así que por último vamos a hablar de los aspectos diagnósticos, la prevención y el tratamiento. El diagnóstico va a ser mediante un diagnóstico clínico. Vamos a usar la técnica de Famacha, la cual consta en cuantificar y clasificar la pigmentación de la conjuntiva ocular de los animales, sobre todo aplicado en bovinos, perdón, en ovejas. Aquí tenemos que desparasitar a aquellos animales que se encuentren en los niveles 3, 4 y 5, debido a que podemos clasificar el nivel de anemia que pueden llegar a tener esos animales, y esto con el fin de mantener la mayor cantidad de parásitos susceptibles a la desparasitación. Es decir, vamos a generar un fenómeno de refugio. Además, podemos llegar a diagnosticarlo por medio de técnicas como McMaster o necropsia, revisando contenido del intestino delgado y abomaso, o inclusive intestino grueso. Entonces, para prevenir este tipo de parásitos,
tenemos que reducir la carga animal para para disminuir la cantidad de contaminación fecal y la diseminación de huevos. Tenemos que rotar los pastizales, cosa que se vuelve algo complicado debido a que muchas veces de los terrenos no son partes del dueño, no son partes, perdón, del productor. Tenemos que estratificar la población igualmente por edades generalmente y tenemos que eliminar a las larvas hipobióticas, ¿de acuerdo? Además vamos a aplicar igualmente, como lo hicimos en estrongiloides, desparasitaciones tácticas y estratégicas. Hablando de las tácticas, enfocándonos en desparasitar animales con em, desparasitar animales que tengan el peor peso corporal o estratégicas eliminando a la totalidad de los parásitos. Sin embargo, tenemos que tomar aquí en cuenta que debemos identificar a los individuos resistentes a partir de la famacha, es decir, individuos que se encuentran en los niveles 0, 1 y 2. Y el tratamiento puede llegar a ser mediante vacunas contra Hemoncus contortus o alternativas un poco eh, extravagantes, como puede ser las agujas en rumen, agujas de cobre, o hongos antinematódicos que, como mencionamos anteriormente, en el caso de los ancilostomatidos pueden llegar a ser hongos como Dudingtonia flagrans y Butlerius butleri, de tal manera que pueden llegar a controlar la población de nemátodos de la verminosis gastroentérica en nuestros animales.